¿de qué plan forma parte la resurrección? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Muy bien. Entonces, ¿de qué plan forma parte la resurrección? ¿La salvación? Claro, del plan de salvación, hermanos. Póngalo ahí. Forma parte del plan de salvación. Si no hay resurrección, entonces, ¿qué dijo Vana Pablo? es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces, hermanos, creer en la resurrección es creer en una salvación completa. Qué bonito. Y si no hay resurrección, entonces ahí es cuando la gente dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no va a pasar nada. Al fin vamos a morir y ahí se acaba todo. No es así. No es así. Los creyentes en Jesús resucitarán primero. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. ¿Por quién entró la muerte al mundo? 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Muy bien. Entonces, ¿por quién entró la muerte al mundo? Por Adán. ¿Y por qué por Adán? ¿Y por qué por Adán? Porque desobedeció. Comió del fruto prohibido, le dijo, no comes. Ya. Hermanos, esto es clave para entender el mensaje de este último tiempo. Si Adán pecó, su descendencia también ha pecado. Aunque no hayamos pecado en la misma medida que él pecó, pero por ser descendientes de esa familia, entonces todos somos pecadores. Y la paga del pecado Es la muerte. Entonces Pablo es muy claro aquí al decirnos, hermanos, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, ¿por quién entró la muerte al mundo? Por Por Adán. un hombre. Entre paréntesis pueden ponerlo, Adán. ¿Ya, hermanos? Entonces, no es aquí como se pretende decir que el pecado es una decisión, que si mi papá pecó, entonces yo no puedo pecar. No es así. O sea, todos nacemos pecadores, todos por ser miembros de la familia. Acá dice, porque así como Adán Allá. todos mueren. Ya, la hermanita dice, ¿por qué en Adán si Adán no pecó sino Eva? O sea, sí comió Adán. Lo que pasa es que en realidad, hermanos, no se sientan mal, la Biblia dice que el hombre no fue engañado, la mujer fue engañada. Pero el hombre Fue consciente. comió conscientemente por su corazón que no quería quedarse solo, ¿no? Sabiendo que iba a Claro, suceder. entonces él sabiendo. Entonces, pero ¿por qué dice por un hombre? Porque la familia humana, tanto en el Antiguo Testamento, hermanos, está representando a un hombre. Claro, al decir hombre está hablando de los dos géneros, femenino y masculino. Y abarca no solo a la pareja, sino también a los hijos. Toda la familia. ¿Ya? ¿Comprendido, hermanita? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por un hombre, Adán ahí, ¿ya? 3. ¿Quién es la resurrección y la vida? San Juan 11:25. Jesús, yo Jesús soy la... respondió, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muy bien. Entonces, ¿quién es la resurrección y la vida? Jesús. Jesucristo. Qué lindo, hermano. Por eso la ventaja del creyente en Jesús. Si crees en Él, está asegurado, hermanos, tu futuro. Tu resurrección está asegurada. No mueres, hermano. Solamente descansas en la tumba por un cierto tiempo, pero el creyente dice, no ha muerto, hermano, sino está durmiendo. Y por eso, está descansando. Y por eso Jesús dijo, voy a despertar. Y en la primera resurrección se despiertan nada más. Muy bien, pero nos quita Dios el aliento de vida, aunque seamos cristianos, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Y a dónde lo lleva? A él, vuelve a él Dios, mismo. que él lo dio. Él lo tendrá, hermano. Ya, ¿y dónde lo tiene? ¿Qué dicen ustedes? A ver, razonemos En un el poco. espacio, es el aire que él nos da. Ya, en el espacio. Mm. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, hermano, él lo
Exacto, es su mismo aliento de Él. Y por eso dice Corintios, dice hermanos, que cuando Él regresa con voz de trompeta y con voz de arcángel, devuelve el aliento. Con esa voz potente que Él habla, devuelve el aliento a todos sus hijos. Y sus hijos se levantan. Así de sencillo. Entonces no hay un lugar donde están los espíritus, como muchos creen, ¿no? Que al morir sale un espíritu de nosotros, un hombre chiquito, una mujer chiquita, y que tiene. El católico dice en el purgatorio ahí están los espíritus que se mueven. Eso no existe para nosotros. No, en el cielo tampoco están espíritus ahí que se mueven al lado del Padre. No, lo que el Señor ha llevado cuando nos morimos es su aliento, este soplo. Eso que nos sopló a Adán en su nariz, eso lo recoge Él. Es suyo de Él. Eso. ¿Comprendido, hermanitos, esa parte? Avanzamos. ¿Cuántas resurrecciones? Ya. ¿Quién en la resurrección de la vida? Jesucristo, ¿verdad? Ya escribieron. 4. ¿Cuántas resurrecciones menciona la Biblia? San Juan 5:29. 3. Dice, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Muy bien. ¿Cuántas resurrecciones menciona la Biblia? Esa parcial. Es la parcial. 2 resurrecciones generales, póngalo ahí para no equivocarnos. Porque está una parcial, ¿no? 2 resurrecciones generales. Pero si usted analiza un poquito más, antes que ocurra la primera resurrección general de los justos, hay una resurrección parcial. Son 3. Pero no se dice que es la primera. ¿Por qué se dice parcial? Porque abarca parte de los dos. Claro. En esa resurrección parcial resucitan parte de buenos y parte de los Los que traspasaron a Jesús. Los mártires, ahí están los que le agredieron a Jesús para que pueda ver. Dentro de los malos sí. Y dentro de los buenos, dice el escrito, resucitan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. En otras palabras, resucitan ahí los que integrarán los 144. Y la los gran... que murieron desde 1844 adelante, que eso murieron es creyendo en la fe del mensaje del tercer ángel, ellos resucitarán para formar ese cuadrado perfecto, para esperarlo al Señor, los 144,000. Y la gran multitud resucita después. La gran multitud resucita después. ¿De salvados? Sí. Claro. A la venida de Jesús. A la La venida. resurrección Parcial, ahí es resucitan los antes de la venida de Jesús. O sea que, hermano, Ahora sí entiendo. desde 1844 hasta nuestra era, hasta la última, sí o sí Vamos a ver a Jesús cuando van a ver a Jesús resucitado. Claro, claro. Hasta Esa es la promesa. Esa es la promesa. Sí. es ahí donde se le aparecen los Muy bien. 10 mandamientos, creo. Entonces, en el 2 cielo. resurrecciones generales, hermanos. Ya, Quedó claro eso escríbanlo ahí. ya está. Pero con la premisa de que antes que ocurra la primera resurrección general, hay una resurrección parcial. Sí. Pero no se dice primera a la parcial, ¿por qué? Porque es parte de las 2 resurrecciones. Sí, porque Buenos y malos. hubo una, ya estaban mareándose cuando decían que hay 3 resurrecciones. No. Pero la que más evidencia en la Biblia se encuentra en las 2. Dos. La venida de Cristo y la otra después del milenio. Sí. Esas son las que especifican. 2 generales. Ya. Vamos a la segunda parte. Resurrección de los justos. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los justos? 1 Tesalonicenses 4:16. Clarito este mensaje, hermano. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Cuando dice con voz de mando, con esa voz potente, ahí dice el escrito que devuelve el aliento a todos sus hijos que murieron en él, creyendo en él. Entonces resucitan, o mejor dicho, reciben ese aliento y vuelven a la vida. Qué bonito, ¿no, hermanos? Entonces, ¿cuándo ocurre la resurrección de los justos? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. 6. 1 Corintios 15:52. ¿Cómo resucitarán los justos? Qué digno, hermano, esta parte. Ahí, Primera. En un instante, Transformado, ¿no? a la final trompeta, porque se tocará
la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué lindo, hermanos. Aquí hay mucho que comentar, pero solamente en una cápsula nada más. ¿Cómo resucitan los justos? Transformados. ¿Qué quiere decir eso? Que si se murió enfermo, Por ya no. ejemplo, ¿cuántos hijos de Dios, hermanos, serán muertos con espada? Otros morirán con enfermedad. Decapitados. Otros morirán en la cárcel. Otros morirán amputados sus piernas. Tal vez accidente. ¿Y cómo van a resucitar? Con su Sanos. enteritos, Completo, hermano. sin ningún defecto. rasguño. Ya, ese es en la parte física. Y en la parte mental, espiritual, También. ¿cómo explicamos en la parte espiritual? Sin ¿Cómo pecado, explicar? puro, Sin santo. pecado, exacto, hijo, sin pecado. Ya no Eso más significa que naturaleza. nuestra creencia hasta el momento es, hermanos, que el pecado que está en nosotros, que ya hemos estudiado por naturaleza en nosotros, está subyugado, está presionado ahí hasta la venida del Señor. Ahí sí él ni sube, desaparece. Exacto, o sea, a la venida del Señor, yo no sé qué hace Dios con ese pecado dentro de nosotros, pero la verdad es, dice que ya no habrá corrupción. Qué maravilla, ¿no? Incorruptible. El principio del pecado ya no existirá. Ahí se desaparece total. No, humano vas a ser, pero no corrupto ya. No santo. Serás una persona humana perfecta, como al inicio. Incorruptible, hermano. Por eso incorruptible, dice la palabra. Ya, hermanos, ahora, eso habla de los muertos que resucitarán incorruptibles. Y los que estemos vivos, ¿qué va a pasar en ese Seremos momento? transformados, dicen. La misma cosa, se dan cuenta. En un abrir y cerrar de Hermanos, ojos, que dice. ese virus del pecado, vamos a decir, tanto en los muertos, fíjate, aún en la tumba, espera hasta la resurrección. Y los vivos que estén ahí, por más fieles que sean, hermano, pero el pecado está dentro de ellos, subyugado. ¿Y cuándo se desaparece? Cuando En la Cristo. transformación. En la transformación. ¿Cómo lo hace? No sé. Solo es un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Sí. Ahí recién diremos, estoy libre, estoy libre. Ahí sí ya no pecarás. Ya. Muy bien. ¿Comprendido, hermanos? Amén. Amén. Resurrección de los impíos, Apocalipsis 25. Dice, pero los otros muertos no volvieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, entonces, ¿qué sucederá entonces? ¿Cuándo sucederá la resurrección de los impíos? Hasta después de los 1000 años. Pues, después de los milenios, del milenio, muy bien. Pero para ser específicos, pónganlo ahí. En la tercera venida de Cristo, al fin de los 1000 años. En la tercera venida de Cristo, al fin de los 1000 años. La primera resurrección ocurre, hermanos, en la segunda venida de Cristo. Y la la resurrección de los impíos en la tercera venida de Jesús, al fin de los 1000 años. Lo dice Apocalipsis. La tercera resurrección, En la tercera venida de Jesús. tercera venida de Cristo. De Cristo, sí. ¿Ya lo escribieron, hermanos? En la tercera venida de Cristo, al fin de los 1000 años. Bueno, ahora, una consulta. Esos muertos en el lago de fuego, ¿cuántos años van a vivir quemándose? Conforme a sus pecados. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? De siglo en siglo. De acuerdo a sus pecados. Su tormento sube por los siglos de los de los siglos. Por eso, ¿por cuánto tiempo van a estar quemándose los impíos? Hasta que se consuman. Cuando no queda ni raíz. Ahí es como para confundirnos. Justamente hay varios textos que dicen, y su gusano nunca muere. Y estarán allí, dice, por los siglos de los siglos. Pero será Si no purificada nos la tierra. detenemos a analizar esa parte, vamos a pensar en un Dios malo
en un Dios tan vengativo que por haberlo rechazado la gente, lo va a tener quemándolos ahí siglo tras siglo, año tras año. Pues les digo que esa es la creencia católica. Eso no es la creencia evangélica. Nosotros creemos, por la palabra de Dios, gracias a la inspiración, que en el lago de fuego serán echados y pagarán cada uno de acuerdo a sus obras. El que cometió más pecados es el que sufrirá más en el lago de fuego. Satanás de los Y dice la Escritura que hay muchos que serán echados al lago de fuego y serán como paja en el fuego. ¿Cómo es la paja en el fuego? rápido se Rápido. queman. Rapidito, ya está, consumido. Otros nos revolcaremos ahí un poco más, de acuerdo a nuestros pecados. Ahí pagamos de acuerdo a lo que hemos hecho. Hermano, Señor, perdóname. Entonces, cuando dice por los siglos de los siglos, quiere decir que nunca más volverá a la existencia. Eternamente y para siempre se habrá terminado. Sí, ¿Cómo lo sustentamos? Con Malaquías 4. Malaquías 4. Vamos a ver, ¿qué dice Malaquías? 4:1. ¿Quién lo lee, por favor? Porque aquí día a día todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán expuestos. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni reír. Ya está, ahí está. ¿cuánto hermano para que 4:1, Malaquías. siéntate. Entonces, hermanos, ¿se van a consumir los impíos en el lago de fuego? Se Sí, consumen. Y se acabará, dice, raíz. y rama. ¿Qué significa eso? La La raíz. Satanás, Satanás. Y las ramas, todos los impíos. sus seguidores. ¿Se habrá terminado entonces el pecado? Y será El purificada la tierra. autor del pecado y los pecadores para siempre. No, cuando dice por los siglos de los siglos, quiere decir eternamente y para siempre se habrá terminado. Se quiere decir, y estos necesitan a partir del pecado. Claro, ese es para siempre. Mejor dicho, hermanos, nunca volverá a existir El pecado. el originador del pecado, el pecado mismo y los pecadores. No volverán a existir para siempre. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias también por haber venido. Los seguidores a la vez, igualito, termina todo. Todos. No al mismo tiempo. Cada uno, de acuerdo a sus pecados, va a pagar. Satanás es el último, hermano, en consumirse. Dice la Escritura que él se revolcará como árbol verde. Las llamas lo abrazan, hermano, por todos lados. Lo hacen gritar, pero ¿Qué estará pensando ahorita Satanás que escucha esto? él es el último en consumirse. Pero la verdad de las cosas es que él también se volverá ceniza. Para siempre. Para siempre dejarás de ser. Acá eso dice el texto. Para siempre. El Señor nos bendiga, hermanitos. Dios nos guarde y nos fortalezca cada día. No hemos creído en un Dios cualquiera, hermanos, en un Dios que nos va a defender de todos lados. El Señor sea con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.